Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha sacudido profundamente al mundo de la música cristiana y ha hecho que millones de personas miren con otros ojos a uno de sus referentes más queridos. A sus 59 años, Jesús Adrián Romero decidió romper el silencio y hablar como nunca antes sobre su vida, su fe y las tensiones internas que lo han acompañado durante décadas. Lo que vas a escuchar no solo revela a un artista, sino a un ser humano enfrentado a sus propias dudas y convicciones. Durante años, el nombre de Jesús Adrián Romero ha estado asociado a esperanza, consuelo y una fe sólida que parecía inquebrantable. Sus canciones se convirtieron en himnos para millones de creyentes en América Latina y otras partes del mundo, acompañando momentos de oración, decisiones importantes y etapas difíciles en la vida de muchas personas. Sin embargo, detrás de esa imagen serena y espiritual, existía una historia mucho más compleja, marcada por conflictos internos, cuestionamientos profundos y una lucha constante entre lo que se esperaba de él y lo que realmente sentía en su interior. Para entender por qué sus recientes declaraciones causaron tanto impacto, es necesario comprender el peso simbólico que Jesús Adrián Romero ha tenido dentro del gospel latino. No se trata solo de un cantante exitoso, sino de una figura que durante años fue vista como un referente espiritual, casi incuestionable, dentro de muchas comunidades cristianas. Cada palabra suya, cada canción y cada entrevista eran interpretadas no solo como opiniones personales, sino como mensajes con un fuerte contenido doctrinal y emocional. En este contexto, cuando Jesús Adrián decide hablar abiertamente sobre crisis de fe, tensiones con la Iglesia evangélica y su incomodidad con ciertos dogmas rígidos, el efecto es inmediato. Para algunos, sus palabras representan valentía y honestidad. Para otros, significan una ruptura peligrosa con lo que consideran verdades intocables. Lo cierto es que su silencio durante años había alimentado una imagen casi perfecta. Y al romperlo, esa imagen comenzó a resquebrajarse frente a los ojos del público. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos la motivación necesaria para seguir creando contenidos profundos y bien investigados como este. Jesús Adrián Romero no eligió este momento al azar para hablar. Con una carrera consolidada y una vida marcada por experiencias intensas, sus palabras llegan desde un lugar de madurez y reflexión. No desde la provocación superficial. Él mismo ha reconocido que durante mucho tiempo sintió la presión de mantener una imagen impecable, como si no tuviera derecho a dudar, cansarse o replantearse. Su camino espiritual, esa carga, acumulada durante años, terminó convirtiéndose en una necesidad urgente de decir la verdad, incluso si esa verdad resultaba incómoda para muchos. En este primer tramo de la historia, no estamos ante un escándalo fabricado ni ante una confesión impulsiva. Estamos frente al inicio de un relato humano, donde un líder espiritual reconocido decide mostrarse vulnerable y cuestionar estructuras que durante décadas fueron aceptadas sin discusión. Este es solo el comienzo de un recorrido que nos llevará a entender cómo se formó su fe, qué lo llevó a convertirse en una de las voces más influyentes del gospel y por qué hoy sus palabras generan tanto debate dentro y fuera de la iglesia. Jesús Adrián Romero nació el 16 de febrero de 1965 en Hermosillo, Sonora, México, dentro de un hogar profundamente marcado por la fe cristiana. Desde muy pequeño creció en un ambiente donde la espiritualidad no era un discurso, sino una práctica cotidiana que se reflejaba en las decisiones, en la forma de relacionarse y en los valores que sus padres le transmitieron. Su familia, humilde y trabajadora, nunca tuvo grandes recursos materiales, pero sí una convicción clara de que la fe, el amor y el carácter eran pilares esenciales para la vida. Durante su infancia, Jesús Adrián aprendió que la riqueza no se medía en posesiones,
sino en la capacidad de mantenerse firme en las convicciones incluso en medio de las dificultades. La iglesia ocupaba un lugar central en la rutina familiar, no solo como un espacio de culto, sino como una comunidad donde se compartían responsabilidades, apoyo emocional y un sentido profundo de pertenencia. Fue en ese entorno donde comenzó a desarrollarse su sensibilidad espiritual y su capacidad de observar, escuchar y reflexionar sobre la vida desde una perspectiva introspectiva. Desde temprana edad, mostró una atracción especial por la música. No se trataba de un interés superficial, sino de una conexión genuina con los cantos y alabanzas que escuchaba en la iglesia. Su voz destacaba entre la de otros niños, y pronto empezó a participar activamente en los momentos de adoración, cantando junto a adultos y demostrando una afinidad natural con la expresión musical. Aunque no contaba con formación académica ni con instrumentos sofisticados, su entusiasmo suplía cualquier carencia técnica. A los 8 años pidió su primera guitarra, un deseo que representó un gran esfuerzo para su familia. Ese instrumento se convirtió en una extensión de su identidad y en una herramienta fundamental para canalizar su fe y sus emociones. Sin un maestro formal, aprendió de manera autodidacta, observando a los músicos de su iglesia, imitando acordes y experimentando con sonidos hasta desarrollar su propio estilo. Este proceso, lejos de ser rápido o sencillo, estuvo lleno de frustraciones, errores y perseverancia silenciosa. Durante la adolescencia, Jesús Adrián comenzó a escribir sus primeras canciones. Al inicio eran composiciones simples, influenciadas directamente por los mensajes bíblicos y las enseñanzas que recibía en los cultos. Sin embargo, quienes lo rodeaban notaron que sus letras tenían una profundidad poco común para su edad, reflejando una fe reflexiva y una necesidad constante de comprender a Dios más allá de las fórmulas aprendidas. Estas canciones empezaron a utilizarse en reuniones juveniles y espacios de oración, donde generaban una conexión emocional especial entre los asistentes. En esta etapa temprana, la música dejó de ser un pasatiempo y comenzó a adquirir un sentido de propósito. Jesús Adrián entendió que, a través de sus canciones, podía comunicar experiencias espirituales de una forma directa y honesta, tocando fibras profundas en quienes lo escuchaban. Aún así, no visualizaba la música como una carrera profesional. Para él, el llamado principal no estaba en los escenarios, sino en el servicio dentro de la iglesia y en el acompañamiento espiritual de las personas. Por esta razón, decidió ingresar a un seminario teológico para profundizar en el estudio de las Escrituras y prepararse para el ministerio pastoral. Allí se enfrentó a una etapa de formación intensa, tanto intelectual como espiritual. Estudió teología, liderazgo y el papel social de la iglesia, desarrollando una visión crítica y reflexiva sobre la fe y su aplicación en la vida diaria. Estos años estuvieron marcados por dificultades económicas y exigencias académicas que pusieron a prueba su constancia y determinación. Lejos de debilitarlo, estas experiencias fortalecieron su carácter y ampliaron su perspectiva. Comprendió que su vocación no se limitaba a predicar desde un púlpito, sino que podía manifestarse de múltiples maneras, incluida la música. Este periodo de estudio y reflexión fue clave para moldear su pensamiento, sembrando las bases de una fe que, con el tiempo, se volvería más cuestionadora, menos rígida y profundamente humana. Aquí se gestó la esencia del Jesús Adrián Romero que años después impactaría al mundo del gospel. No solo con canciones, sino con ideas que desafiarían estructuras establecidas. En los primeros años de su camino ministerial, Jesús Adrián Romero no imaginaba una carrera musical en los términos tradicionales. Su prioridad era servir dentro de las iglesias locales como pastor y líder espiritual, acompañando a las personas en su crecimiento de fe y participando activamente en la vida comunitaria. La música, en ese momento,
Era una herramienta complementaria, un medio para facilitar la adoración y crear espacios de conexión espiritual durante los cultos. Mientras estudiaba teología y comenzaba a ejercer funciones pastorales, su talento musical se desarrollaba de manera paralela. Lideraba tiempos de alabanza. Componía canciones sencillas y observaba con atención el impacto emocional que la música tenía en las congregaciones. Veía cómo muchas personas lograban expresar lo que no podían decir con palabras. Y cómo las canciones abrían puertas a experiencias espirituales más profundas. Esta realidad despertó en él una conciencia clara del poder transformador de la música. Sus primeras composiciones no estaban pensadas para el mercado ni para la fama. Eran canciones nacidas de la reflexión personal, de la oración y de las vivencias cotidianas del ministerio. Acompañado solo por su guitarra, las compartía con grupos pequeños, jóvenes y comunidades locales. Sin embargo, algo en sus letras y melodías comenzaba a diferenciarlo de otros líderes de alabanza. Había una honestidad emocional y una sensibilidad espiritual que conectaban de manera directa con quienes lo escuchaban. A finales de la década de los 90, su nombre empezó a circular con más fuerza dentro del ámbito evangélico. El reconocimiento no llegó a través de grandes medios, sino por recomendación directa entre iglesias y creyentes. En una época donde las redes sociales aún no existían, su música se difundía de boca en boca. Grabaciones caseras y presentaciones en eventos cristianos. Fue en este contexto cuando decidió dar un paso más firme y grabar su primer álbum oficial, Renuevo Espiritual, lanzado en 1997. Este primer trabajo marcó un punto de inflexión. Aunque el impacto inicial fue moderado, dejó claro que su propuesta musical era distinta. Las canciones combinaban letras profundas con melodías accesibles, alejándose del formato tradicional de los himnos clásicos. Jesús Adrián comenzó a percibir que su música podía llegar más lejos de lo que había imaginado, cruzando fronteras y conectando con personas de distintas realidades culturales y espirituales. El verdadero salto llegó en 1999 con el álbum A sus pies. Este proyecto consolidó su nombre dentro de la música cristiana contemporánea y amplió de manera significativa su audiencia. Varias de sus canciones se convirtieron en referentes dentro de las iglesias evangélicas, siendo interpretadas en cultos, congresos y reuniones de oración en diferentes países de América Latina. A partir de ese momento, las invitaciones para ministrar en eventos internacionales comenzaron a multiplicarse. Con el crecimiento de su popularidad, también aumentaron las exigencias. Jesús Adrián se encontró en una etapa de su vida donde debía equilibrar múltiples roles al mismo tiempo. Seguía siendo pastor, líder espiritual, esposo y padre, mientras su carrera musical demandaba viajes constantes, grabaciones y una presencia cada vez mayor en el escenario público. Esta tensión entre el llamado pastoral y el desarrollo artístico comenzó a generar en él una lucha interna silenciosa. Consciente de la necesidad de tener mayor control sobre su música y su mensaje, a inicios de los años 2000 fundó su propia disquera, Vástago Producciones. Esta decisión no solo le permitió manejar de forma independiente su carrera, sino también abrir espacios para otros artistas cristianos que compartían una visión similar. Vástago se convirtió rápidamente en un referente dentro del gospel latinoamericano, impulsando nuevas propuestas y ampliando el alcance de la música cristiana contemporánea. Durante esta etapa, Jesús Adrián Romero empezó a experimentar con distintos estilos musicales, incorporando elementos de pop y rock suave sin abandonar el contenido espiritual de sus letras. Álbumes como Con manos vacías, Cerca de ti y Te daré lo mejor consolidaron su posición como uno de los artistas más influyentes del género. Aún así, este crecimiento no estuvo exento de críticas. Algunos sectores del mundo evangélico cuestionaron su enfoque moderno,
acusándolo de alejarse de las formas tradicionales de adoración. Frente a estas reacciones, Jesús Adrián mantuvo una postura firme. Defendió la idea de que la música es un lenguaje cambiante y que su valor no reside en el estilo, sino en la capacidad de tocar corazones y transmitir un mensaje genuino. Para él, la música no debía encerrarse en estructuras rígidas, sino adaptarse para alcanzar a personas que de otra manera nunca se acercarían a la fe. Esta convicción, que más tarde se convertiría en una fuente constante de controversias, comenzó a definir con claridad su identidad artística y espiritual. A medida que su nombre crecía dentro y fuera del mundo cristiano, la vida familiar de Jesús Adrián Romero se convirtió en un eje fundamental para sostener el equilibrio entre lo público y lo privado. Desde los inicios de su carrera, siempre dejó claro que su familia no era un complemento de su ministerio, sino su base, casado con Pecos Romero, su compañera de vida y de camino espiritual. Construyó una relación marcada por el apoyo mutuo, la comunicación constante y una visión compartida sobre la fe y el servicio. Pecos no solo estuvo presente como esposa, sino que desempeñó un papel clave en la estructura que rodeaba la carrera de Jesús Adrián. Su participación en la administración de Vástago Producciones fue determinante para el crecimiento y la estabilidad del proyecto, permitiendo que él pudiera enfocarse en la creación musical y en su labor ministerial. Juntos tomaron decisiones complejas, enfrentaron riesgos y asumieron responsabilidades que iban mucho más allá del ámbito artístico. El matrimonio formó un hogar con 3 hijos: Adrián, Hanay y Melissa, cada uno con personalidades y caminos distintos. Para Jesús Adrián, la paternidad representó un desafío profundo, especialmente cuando su agenda comenzó a llenarse de viajes, conciertos y compromisos internacionales. La distancia física, aunque temporal, generó tensiones emocionales y lo obligó a replantearse constantemente sus prioridades. Él mismo ha reconocido que uno de sus mayores temores era que su familia pagara un precio demasiado alto por su ministerio. Adrián, el hijo mayor, siguió una senda cercana a la música, desarrollándose como cantante y compositor dentro del ámbito cristiano. Aunque inevitablemente influenciado por la figura de su padre, buscó construir su propia identidad artística. Hanay, por su parte, adoptó una postura más crítica frente al gospel tradicional, expresando una visión menos convencional sobre la adoración y la fe, lo que en ocasiones generó debates dentro de la comunidad cristiana. Melissa, la menor, optó por una vida más reservada, manteniéndose alejada del foco mediático y priorizando la privacidad. Mantener la unidad familiar no fue una tarea sencilla. Los constantes desplazamientos de Jesús Adrián exigían un esfuerzo consciente para conservar la cercanía emocional. Llamadas, mensajes y ajustes de agenda se volvieron herramientas esenciales para sostener los vínculos. A diferencia de otros artistas que se dejan absorber por la dinámica de la fama, él procuró establecer límites claros, evitando que el éxito profesional definiera por completo su identidad personal. La exposición pública también trajo consigo rumores y especulaciones sobre su vida conyugal. A lo largo de los años surgieron comentarios sobre posibles crisis matrimoniales, alimentados por la presión mediática y las interpretaciones externas de su vida privada. Sin embargo, Jesús Adrián nunca confirmó estas versiones. En distintas entrevistas destacó que, como cualquier pareja, atravesaron momentos difíciles, pero siempre desde el diálogo, el respeto y el compromiso mutuo. Para él, la longevidad de su relación con Pecos es una muestra de que el amor se construye en medio de las imperfecciones. Otro aspecto poco visible fue el impacto emocional que suponía ser una figura pública dentro del cristianismo. Cada acción, cada palabra y cada decisión de Jesús Adrián era observada y juzgada por creyentes y líderes religiosos. Esta presión no solo recaía sobre él,
sino también sobre su familia, que debía convivir con expectativas ajenas y críticas constantes. Consciente de ello, trabajó activamente para proteger a sus hijos, permitiéndoles crecer sin el peso de cumplir con un molde impuesto por la fama o la religión. Más allá del núcleo familiar, Jesús Adrián mantuvo siempre una relación cercana con sus padres y hermanos, quienes influyeron de manera decisiva en su formación espiritual y humana. También amplió su concepto de familia hacia su círculo de amigos, colaboradores y compañeros de ministerio, a quienes considera parte de una comunidad espiritual más amplia. Esta red de apoyo fue crucial para sostenerlo en los momentos de mayor presión y desgaste. En este contexto, la familia no fue un refugio pasivo, sino un espacio activo de reflexión y aprendizaje. Las conversaciones en casa, las decisiones compartidas y los sacrificios asumidos en conjunto moldearon una visión más humana del ministerio. Fue precisamente esta dimensión familiar la que, con el tiempo, lo llevó a cuestionar estructuras rígidas y a replantearse qué significa realmente vivir una fe coherente. No solo desde el escenario, sino también dentro del hogar. A pesar del reconocimiento y la influencia que había alcanzado, Jesús Adrián Romero comenzó a experimentar una serie de crisis personales que marcaron un antes y un después en su vida. Desde fuera, su trayectoria parecía sólida y coherente, pero en su interior se acumulaban tensiones emocionales, espirituales y físicas que no siempre eran visibles para el público. La exigencia constante de ser un referente de fe, sumada a la presión de mantener una imagen intachable, fue generando un desgaste silencioso. Uno de los primeros conflictos profundos surgió cuando tuvo que enfrentar una decisión que lo acompañó durante años: continuar como pastor a tiempo completo o dedicarse de lleno a la música. Para alguien que sentía un llamado genuino al ministerio pastoral, la idea de alejarse de la iglesia local para enfocarse en los escenarios le provocaba culpa y confusión. Se preguntaba si estaba traicionando su vocación o si simplemente estaba siguiendo una forma distinta de servir. Esta dualidad se convirtió en una carga emocional difícil de sostener. Con el paso del tiempo, el crecimiento de su carrera musical amplificó estas tensiones: los viajes constantes, las grabaciones, la gestión de su disquera y las expectativas del público comenzaron a afectar su salud mental y física. En diversas ocasiones, Jesús Adrián reconoció haber atravesado periodos de agotamiento extremo, donde la motivación se debilitaba y la presión se volvía abrumadora. Aún así, sentía que no podía permitirse mostrar fragilidad, ya que era visto como un modelo espiritual para miles de personas. Las críticas internas dentro del mundo evangélico también intensificaron esta etapa difícil. Algunas de sus declaraciones, enfocadas en promover una fe más accesible y menos dogmática, fueron interpretadas como una amenaza por sectores conservadores. Líderes religiosos cuestionaron su postura, acusándolo de suavizar el mensaje cristiano y de priorizar la popularidad por encima de la doctrina. Estas reacciones lo afectaron profundamente, ya que siempre había tenido un gran respeto por la Iglesia y no buscaba confrontación directa. El conflicto se volvió aún más complejo cuando Jesús Adrián comenzó a expresar públicamente su incomodidad con la rigidez de ciertas estructuras religiosas. Para él, muchas prácticas terminaban alejando a las personas de Dios en lugar de acercarlas. Sin embargo, al verbalizar estas ideas, se encontró en el centro de debates intensos que lo colocaron como una figura polémica. La tensión entre su conciencia personal y las expectativas institucionales generó una crisis interna que lo llevó a replantearse su lugar dentro del ministerio. Otro factor determinante fue el impacto de su carrera en la vida familiar. A pesar de sus esfuerzos por estar presente, sentía que los compromisos profesionales lo alejaban de su rol como esposo y padre. Esta percepción lo llevó a cuestionarse si el precio que estaba pagando valía la pena.
En varias entrevistas confesó que uno de los momentos más difíciles fue reconocer que necesitaba cambiar su ritmo de vida para no perder lo que consideraba verdaderamente esencial. En 2012, tomó una decisión crucial: reducir drásticamente su agenda y alejarse temporalmente de los escenarios. Este periodo de pausa no fue un retiro definitivo, sino un espacio de reflexión profunda. Se dedicó al estudio, a la escritura y al fortalecimiento de su relación con Dios y su familia. Lejos de la presión mediática, pudo reconectar con sus motivaciones originales y evaluar con honestidad el rumbo que había tomado su vida. Durante este tiempo, también comenzó a observar con preocupación la dirección que estaba tomando la música cristiana contemporánea. Percibía una creciente comercialización que, desde su perspectiva, diluía la profundidad espiritual de las canciones. Esta realidad lo frustraba, ya que contradecía la esencia con la que había iniciado su camino musical. Decidió entonces mantenerse fiel a su visión, aun si eso implicaba ir en contra de tendencias populares o perder aceptación dentro de ciertos círculos. Estas crisis no lo alejaron de la fe, pero sí transformaron su manera de vivirla. Jesús Adrián Romero emergió de este proceso con una mirada más honesta, menos idealizada y profundamente humana sobre el cristianismo. Entendió que dudar, cansarse y replantearse el camino no era una señal de debilidad, sino una parte inevitable de una fe auténtica. Este proceso interno sentó las bases para las declaraciones que más tarde generarían controversia y abrirían un nuevo capítulo en su historia pública. Las transformaciones internas que Jesús Adrián Romero vivió con el paso de los años terminaron manifestándose de forma pública a través de declaraciones que sacudieron al mundo cristiano. Ya no hablaba desde la urgencia de agradar ni desde la necesidad de encajar en un molde establecido, sino desde una convicción personal construida a partir de la experiencia, el cansancio y la reflexión profunda. Para muchos de sus seguidores, sus palabras resultaron liberadoras. Para otros, fueron motivo de desconcierto y rechazo. Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones fue su crítica directa a la rigidez de la Iglesia evangélica tradicional. Jesús Adrián expresó en diversas ocasiones su preocupación por un cristianismo centrado en normas externas, donde la disciplina y el control terminaban reemplazando a la gracia y al amor. Según su visión, muchas personas se alejaban de la fe no por falta de interés espiritual, sino por sentirse juzgadas y excluidas por estructuras inflexibles. Estas palabras generaron una reacción inmediata entre líderes religiosos que interpretaron su postura como un cuestionamiento a la autoridad eclesiástica. Otra de las controversias más comentadas surgió cuando habló abiertamente sobre la música secular, al reconocer que escuchaba y valoraba a artistas fuera del ámbito cristiano. Dejó claro que no veía el arte como un territorio dividido entre lo sagrado y lo prohibido. Para él, la música podía transmitir mensajes positivos y profundos sin necesidad de una etiqueta religiosa. Esta afirmación provocó fuertes críticas de sectores que consideraban incompatible que un referente del gospel consumiera o recomendara música no cristiana. Jesús Adrián también cuestionó el rumbo de la música gospel contemporánea, señalando una creciente pérdida de profundidad espiritual. En sus declaraciones, advirtió que muchas producciones se habían convertido en productos comerciales diseñados para vender y llenar auditorios, dejando de lado la esencia de la adoración. Comparó la industria cristiana con los mismos esquemas de marketing de la música secular. Una observación que incomodó tanto a disqueras como a otros artistas del género. El debate se intensificó aún más cuando abordó el tema del legalismo y la religiosidad excesiva. Defendió una fe vivida desde la libertad y la autenticidad, no desde el miedo ni la obligación. Según él, imponer reglas sin contexto ni sensibilidad terminaba alejando a las personas de una relación genuina con Dios. Sus críticos argumentaron que esta postura podía fomentar un cristianismo superficial.
mientras que sus seguidores la interpretaron como un llamado a recuperar la esencia del mensaje cristiano. Además, Jesús Adrián expresó su preocupación por la manera en que muchas iglesias estaban adoptando dinámicas empresariales. Señaló que el énfasis excesivo en el crecimiento numérico, la recaudación financiera y la expansión institucional podía desviar a las comunidades de su misión principal. Estas declaraciones fueron recibidas con resistencia por algunos pastores, quienes consideraron que simplificaba una realidad compleja y desconocía los desafíos administrativos de una iglesia moderna. Lejos de retractarse, Jesús Adrián Romero asumió el costo de expresar su pensamiento con honestidad. Nunca se presentó como un reformador ni como un opositor de la iglesia, sino como alguien que ama profundamente la fe cristiana y desea verla más cercana, humana y coherente. Su mensaje no buscaba destruir estructuras, sino invitar a una reflexión incómoda pero necesaria sobre el rumbo del cristianismo contemporáneo. Hoy, su legado no se limita a un catálogo de canciones exitosas. Jesús Adrián Romero se ha convertido en una voz que desafía, incomoda y, al mismo tiempo, acompaña a quienes atraviesan dudas similares. Para algunos, su historia representa una traición a lo establecido. Para otros, es una muestra de valentía espiritual. Lo indiscutible es que su decisión de romper el silencio abrió un espacio de conversación que sigue resonando dentro y fuera de la iglesia, dejando una pregunta abierta que cada oyente debe responder por sí mismo. ¿Qué significa realmente vivir una fe auténtica en un mundo lleno de expectativas y contradicciones?